Crear y adjuntar bases de datos. Aprenderemos cómo es el entorno gráfico de SQL Server y cómo crear y adjuntar bases de datos en él. Este es el icono de SQL Server Management Studio Express. Para evitarnos problemas, lo ejecutaremos como administrador. Desplegamos su menú contextual. Se iniciará el SSMS. La primera vez que se ejecuta puede tardar un poco en arrancar. En la primera ventana que se presenta, deberemos elegir un servidor al que conectarnos. Seleccionamos el nombre del servidor. Luego elegimos Buscar más y lo buscamos en el motor de base de datos. Cuando esté seleccionado, pulsamos Aceptar. Desde la ventana de opciones, se puede configurar la conexión. Por ejemplo, podemos cambiar la base de datos predeterminada. Pulsamos Conectar. La estructura básica de SSMS consta de un explorador de objetos donde vemos todas las carpetas y objetos del servidor, la zona de trabajo donde se mostrarán en detalle los objetos seleccionados o abiertos y que normalmente se organiza en pestañas, y las barras de herramientas y menús. Si desplegamos la carpeta Bases de datos del explorador de objetos, veremos las bases propias del sistema. Es preferible que las bases propias las guardemos fuera de esta carpeta. Vamos a crear nuestra propia base de datos. Hacemos clic con el botón secundario sobre la carpeta Bases de datos y elegimos la opción Nueva base de datos. Le damos un nombre y automáticamente se crearán los dos archivos mínimos, el primario, que es un MDF, y el log, que es un LDF. Desde aquí podremos configurar los aspectos relativos a los ficheros. También podemos ver la ruta en que se guardarán y agregar o quitar ficheros. Una vez agregado un fichero, lo puedes configurar al igual que el resto. Para configurar diferentes aspectos de la base de datos, hacemos clic en Opciones. Podremos cambiar, por ejemplo, la intercalación. Cuando esté todo listo, pulsamos Aceptar y la base se creará. Ahora aparece en la carpeta Bases de datos. Si no apareciese, pulsa el botón Actualizar. Siempre podrás acceder a las propiedades desde el menú contextual para modificarlas. O consultar la ruta de los archivos. Esta es la ruta por defecto para las bases de datos nuevas. Vamos a minimizar el SSMS para comprobarlo. Aquí están los tres archivos de nuestra base de datos, junto a las bases del sistema y los certificados generados. Volvemos al SSMS. Ya sabemos cómo crear una base de datos nueva, pero ¿cómo trabajamos con una base de datos que ya existe? Desde el menú contextual de Bases de datos, elegimos la opción Adjuntar. Se abrirá la ventana para adjuntar bases. Hacemos clic en Agregar. Buscamos y seleccionamos el archivo MDF. El sistema adjuntará todos los archivos de la base de datos. Y ya podremos trabajar con ella.
Hemos aprendido a crear y adjuntar bases de datos con SQL Server Management Studio.